Muy buenos días a todos, les saludo con gusto, agradeciendo a Dios la oportunidad que tenemos de poder meditar en su palabra en esta mañana. Y les invito para que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5, vamos a estar meditando del verso 1 al verso 8. Evangelio de Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 8. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha tomado la iniciativa de buscar al hombre para salvación. Ahora entendemos que ninguno de nosotros, los que hoy disfrutamos de la salvación, buscamos primero a Dios. La verdad es que solo respondimos a esta iniciativa y fue nuestro Dios quien dio el primer paso. El apóstol San Pablo escribe de Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, y dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y es en esa condición de hombre que un día Cristo Jesús nos mostró la iniciativa de buscar a la humanidad. Dios dio el primer paso en este deseo de establecer una relación con el hombre. Por supuesto que esta relación tenía o tiene como fin la salvación de nuestras almas. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 8, nos describe un encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Primero, con una multitud sedienta que lo empujaba, lo perseguía, para que Jesús les hablara de Dios. Había una necesidad en este grupo de personas de escuchar de Dios en medio de circunstancias donde Dios no hablaba. Había escasez de profetas, había escasez de siervos de Dios, y algunos estudiosos de la historia han llamado a este tiempo 400 años de silencio. Dios no se comunicaba con su pueblo, Dios no se comunicaba hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo en esta iniciativa de Dios al buscar al hombre. Entonces la multitud, entendiendo eso, estaba sedienta, la multitud estaba deseosa, estaba posiblemente angustiada por esta necesidad que se produce, esta necesidad que produce el hecho de saber que hay un creador, pero que no está relacionándose con su creación en el sentido estricto con el hombre. Primero vemos una multitud sedienta que lo empujaba, lo perseguía para que Jesús les hablara de Dios, una turba necesitada de conocer a Dios. Y Jesús los atendió. Dice la Biblia que Jesús encontró a Simón y le rogó para que moviera su barca un poco hacia adentro del lago. En Pedro seguramente había fatiga y había frustración. No podemos esperar que Simón estuviera en el mejor estado de ánimo en ese momento. Él estaba seguramente listo para ir a casa, para esperar que pasara el día y volver mañana, pensando que este día sin resultado sería solo una parte de la historia. Es por ello que Jesús le ruega: volvamos mar adentro. Cuando Pedro cumple la orden de Jesús, seguramente empieza a oír la enseñanza de Jesús con respecto a Dios. Y entiendo esto. Pedro estaba en primera fila porque Pedro estaba con Jesús en la misma barca, donde Jesús había tomado la decisión de hablarle a la multitud. Pedro estaba ahí, ¿verdad? Pedro cumple la orden de Jesús, empieza a oír seguramente la enseñanza de Jesús en primera fila, pero hay algo que le roba la semilla. En principio es un mensaje generalizado hacia la multitud,
y es posible que en medio de este mensaje Pedro no encontrara satisfacción para cada una de sus necesidades. No encontraría él entonces por medio de este mensaje la satisfacción a su interior. Esto que vendría de parte de Dios a establecer un cambio en su vida. El mensaje era general, el mensaje era para todos los que estaban en este momento pues escuchando de Dios. Aun cuando era el más cercano al mensaje de Jesús, quizás Pedro no encontraba esa satisfacción interior. El mensaje pues estaba compartiendo en la misma barca donde Pedro estaba. Aún así, no era un llamado personal. El maestro lo sabía, Jesús lo sabía y conocía la necesidad de Pedro. Como el día de hoy reconoce nuestra necesidad, tu necesidad y mi necesidad están en la mira de Dios. Aun cuando parece que hemos perdido la dirección, aun cuando parece que lo que estamos haciendo no tiene sentido, hermanos, tengamos calma, Dios nos está buscando. Aun cuando hayamos tenido un mal día o aun cuando hayamos tenido malos días, quizás ha sido un día sin resultado, ¿verdad? La invitación es conservemos la calma. Jesús está haciendo todo esto para tener un tiempo con nosotros. Para Pedro había una bendición. Claro, Dios había preparado una bendición para Pedro, pero Jesús buscaba obediencia y fe. Vean cómo en medio de este día o de estas circunstancias difíciles en la vida de Pedro, Dios estaba buscando algo en él. Y me parece que este es el sentido de la instrucción bíblica. Si tenemos malos días, ¿qué está buscando Dios en nosotros? ¿Qué está procurando Dios en nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos trajo hasta este momento? La frase boga mar adentro del verso 4 prepara al discípulo a un encuentro personal con su Salvador y Maestro. Es preparar un tiempo a solas con Jesús, fuera del bullicio de la sociedad, y es ahí donde Dios tiene una bendición que revelarle. Es ahí donde Dios tiene una bendición que enseñarle a Pedro. Pero es a solas. Mar adentro es apartarse de la sociedad, apartarse de todas las actividades que comúnmente hacen que el sentido de nuestra vida sea mecánico, apartarnos mar adentro. Lo mismo puede estar sucediendo ahora. Dios está buscando un encuentro a solas con nosotros. Si has acumulado fracasos en la vida, si vives con la esperanza de un mañana mejor porque hoy no ha sido el mejor día de tu vida, primero tienes que venir a un encuentro a solas con Jesús. Es posible que para eso Dios ha parado las empresas, es posible que para eso Dios ha parado las escuelas, es posible que para eso Dios ha parado la universidad, para que no solo estemos con Él en la misma barca, sin escuchar, para que no tengamos una vida cristiana superficial. Dios nos dice, boga mar adentro, hay un encuentro de bendición para ti. Yo he preparado una bendición para ti, pero necesito que tú estés en relación conmigo, en un tiempo a solas con Dios. Este tiempo a solas traerá sobre nosotros bendición y nos hará ver nuestras debilidades. Este tiempo a solas con Dios nos hará ver nuestras flaquezas. Nos revelará las áreas de desarrollo en nuestra vida cristiana. Y a pesar de ello, encontraremos una bendición. El estrés que produce la cuarentena en nosotros a veces ha generado reacciones de temor, de preocupación por la salud, y vienen pensamientos que creemos o frases que hemos llegado a escuchar como vamos a enfermarnos todos, ¿verdad? Otros dicen vamos a enloquecer por el encierro en el que estamos viviendo.
Vamos a enloquecer porque hemos hecho cambios radicales en los patrones de sueño y de alimentación. He escuchado a algunos decir: la cabeza me va a estallar, porque estamos sometidos a constantes dificultades para establecer un control dentro de nuestro propio hogar. Rompimos los patrones. Y hay muchas cosas que pensamos que pueden suceder. Es aquí cuando vemos todo lo que nos puede pasar al volver a nuestro texto de referencia. Podemos descubrir que Pedro tenía este tipo de pensamientos negativos, y no era únicamente por una condición de falta de experiencia como pescador. Al contrario, él era un experto en la pesca. Pedro era un experto en lo que él hacía. El curso de la vida a veces nos enseña que debemos hacer un alto para escuchar a Dios. Pedro era un pescador experimentado y él sabía que cuando algo podía pasar, pasaba. Pero ahora tenía que considerar que Jesús estaba cambiando el curso de la vida y estaba enseñándole que era necesario obedecer a Dios con fe. Y el tiempo cambia la frase. Ahora es cuando lo que puede pasar no pasa. Cuando lo que puede pasar no pasa. Y veamos el texto de referencia, todo lo que sucedió o todo lo que Pedro pensó que podía suceder, y el evangelista Lucas lo deja plasmado ahí, ¿verdad? Todo lo que se creía que iba a suceder y al final no sucedió. ¿Por qué? Jesús estaba en la barca. Jesús está presente. Número 1. Lo ubicamos en el verso 5 del Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 5. Pedro creyó que era un día de fracaso donde solo había perdido el tiempo, ¿verdad? El texto dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Algo le hizo recordar a Pedro que el esfuerzo de toda la noche no había traído frutos. Y era una realidad. Pero había que moverse en fe, había que moverse en obediencia a Dios. Y reconoce ahora: he tenido una noche de fracaso. He tenido una noche donde no he logrado el objetivo, el propósito por el cual me he esforzado. Esa era la condición o la situación de Pedro. Pero te pregunto en esta mañana: ¿cuál es el esfuerzo que tú has desarrollado esperando tener un resultado benéfico o un resultado a favor, y te has dado cuenta que no lo has logrado, no lo has alcanzado? A Pedro le sucedió. Pero la única manera de cambiar esa condición fue obedeciendo a Dios con fe. Al final termina diciéndole a Jesús: pero en tu nombre echaré la red. O sea, cuando tú me pides que yo lo haga, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer creyendo. Lo voy a hacer porque sé que hay una razón detrás de todo esto. Toda la noche había estado trabajando y nada había pescado. Unas cuantas horas no marcaban la diferencia. No, lo que marcaba la diferencia era la fe. Y Pedro le reconoce a Jesús y le dice: en tu palabra, ¿verdad? Mas en tu palabra echaré la red. La pérdida de tiempo se da cuando Jesús no se hace presente. Cuando nuestro Dios está presente y da una orden, hay que obedecer, para que lo que no ha sucedido suceda y cambie nuestros fracasos en victorias. Un día de fracaso puede ser modificado por un día de bendición y victoria solo bajo la poderosa dirección de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que podía pasar no pasó. Lo primero que podía pasar era que Pedro regresara a su hogar fracasado y sin el resultado del esfuerzo de ese día.
y no pasó. Cristo Jesús lo cambió. Pedro regresó a su hogar y estoy seguro que regresó maravillado, regresó feliz, regresó con ganas de compartir lo que Jesús había hecho con él ese día. Número 2, la red parecía que se rompía por la gran cantidad de peces. Aparece en el verso 6, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Recuerde que estamos viendo cuando lo que tiene que suceder no sucede, ¿verdad? La red parecía que se rompía por la gran cantidad de peces, sin embargo, no se rompió. Aprendamos esto. Dios no nos concede una bendición si no estamos preparados para recibirla. Y cuando Él nos concede una bendición, hace que lo que puede pasar no pase. Y esto es una gran lección que tenemos que aprender hoy. Decir, bendito seas, Señor. Bendito seas porque tú tienes preparadas bendiciones para nosotros. Pero aún así, cuando estamos en debilidad, cuando estamos faltos de fe, tú haces que tu voluntad se cumpla. La red no se rompió. Parecía que se iba a romper, pero no se rompió. Número 3. Aparece en el verso 7. Dice, estos hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Nuevamente, ¿verdad? Parecía que se hundían. Las dos barcas parecía que se hundían, pero no se hundieron. ¿Por qué? Jesús estaba al control de lo que estaba pasando en ese día. Cuando Jesús está al control de lo que pasamos, cuando Jesús está al control de lo que estamos viviendo, aun cuando la realidad nos dicte lo que puede pasar, el único que puede cambiar lo que puede pasar es nuestro Señor. Lo último que revela el texto bíblico puede ser algo triste o algo trágico, pero no lo es. Pedro es consciente de su condición. Ante esta maravilla, ante este hecho de estar cerca de Jesús y que Jesús le está cambiando su condición de vida, entonces entra un temor en la vida de Pedro y se hace consciente de su condición. ¿Cuál es su condición? Pedro es un hombre pecador. Él se reconoce pecador y reconoce la santidad de Jesús. Entonces, en su interior le hace una petición a Jesús, le hace un clamor a Jesús. Y yo pienso, puede ser algo triste, ¿verdad? Puede pasar algo triste, puede haber un desenlace, pues, negativo, ¿verdad? Pedro reconoce la santidad de Jesús, entonces le pide que pase lo que tiene que pasar. Si yo soy pecador y Jesús es santo, lo que tiene que pasar es que haya una separación entre la santidad y el pecado. Y Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La petición de Pedro es, apártate de mí. Eso es lo que tiene que pasar. Pero Jesús estaba allí para brindarle a Pedro seguridad. Y Jesús le dijo, no temas. Jesús está aquí hoy para decirnos, lo que puede pasar no pasará si no está bajo su voluntad. Jesús está aquí hoy para decirnos, no temas. Desde aquí proclamamos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hacemos con todo nuestro corazón y entonces podemos decir, aleluya. Este tiempo a solas vendrá y nos hará ver nuestras debilidades, nos hará ver nuestras flaquezas. Pero aún así hay una bendición de parte de Dios
para nuestras vidas. Cuando Pedro le dice a Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador, apártate de mí porque tú eres santo, dice el verso 8, que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y no hay mayor confianza o mayor exaltación en la vida del cristiano que estar postrado de rodillas ante Jesús. Lo que tenía que suceder no sucedió. Y Jesús pudo haberse apartado de Pedro por su condición. Jesús pudo haberse apartado de nosotros desde hace mucho, amados hermanos, por nuestra condición. Sin embargo, no lo ha hecho. El verso 11, Lucas capítulo 5, verso 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es sorprendente que lo que pidió Pedro fue, apártate de mí, Señor. Y Jesús no se apartó. Lo que tenía que suceder no sucedió. Jesús no se apartó, al contrario, empezó una relación cercana con su discípulo llamado Pedro y se quedó con él en una relación de Dios y maestro, en una relación de dependencia total. Es posible que Dios nos quiera llevar a esta relación. Recordemos que Dios tenía una bendición preparada para Pedro, pero había que obedecer y había que tener confianza en Dios. Hermanos, que Dios nos ayude para que este tiempo a solas con Él pueda brindar crecimiento en nuestra dependencia de Dios, crecimiento en nuestra fe y que sigamos disfrutando cada una de sus bendiciones. Que Dios en nuestros hogares manifieste su poder, manifieste su amor, manifieste su gracia y nosotros podamos estar disfrutando de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque a pesar de estar entre las cuatro paredes de nuestro hogar, podemos estar disfrutando esta relación contigo. Te suplicamos, mi Dios, que en nuestra mente, en nuestro corazón, tengamos la seguridad de saber que tú sigues manteniendo el control de tu creación y que en medio de estas circunstancias podemos acercarnos a ti, Señor, de una manera personal, de una manera tan íntima que podamos reconocer cada una de nuestras faltas delante de ti y podamos prepararnos para la bendición futura. Señor, continúa trabajando en la vida de cada uno de mis hermanos en obediencia y fe, que ellos desarrollen obediencia y fe. Continúa trabajando, Dios, con nuestra iglesia para que podamos lograr el propósito para el cual tú nos has traído hasta este tiempo de intimidad. Que se sigan levantando, Señor, altares en nuestros hogares. Que se sigan levantando necesidades, Señor, reales de depender de ti. Y en medida de lo posible, sigamos proclamando tu bondad, tu misericordia, Señor, que seamos testigos de lo que tú quieres, de lo que tú quieres hacer en este tiempo con nuestra humanidad. Padre, ayúdanos. Estamos en tus manos y estamos confiando en que tú sigues teniendo las cosas bajo tu control. Bendito seas, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Continuemos alabando a nuestro Dios.